¿Qué onda, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá con la información alrededor del rebaño sagrado que se prepara para dentro de 2 semanas arrancar su participación en la liguilla del fútbol mexicano cuando enfrente al Cruz Azul. El partido de ida, ya lo sabemos, será en el Estadio Akron. Todavía la fecha está por determinarse, pero todo apunta a que será jueves 27 de noviembre cuando Chivas reciba a la Máquina en el partido de ida. Y en ese partido, como en todos los de la fase final, se va a estrenar, de acuerdo con palabras del comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, el VAR semiautomático para el fuera de lugar. Vamos a checar cómo está esa información. También vamos a revisar qué ha hecho el Guadalajara, cómo está el panorama de los entrenamientos del equipo. Vamos a revisar las declaraciones de Javier El Vasco Aguirre sobre la charla que tuvo con Amaury Vergara de cara al torneo que viene, al que es previo a la Copa del Mundo y donde habrá que ceder algunos jugadores para la selección nacional en época de liguilla. Javier Aguirre habló de la Hormiga González también. Martinoli expresó su punto de vista sobre la selección nacional, así que hay mucha información. Hay información para echar para arriba, muchachos. Así que si les parece, arrancamos con la actividad que ha tenido Chivas. Trabajos a doble sesión. Gabriel Milito le ha metido intensidad a estas 2 semanas previas al partido contra la Máquina. Dobles sesiones en Verde Valle. Todavía este miércoles habrá 2 entrenamientos, matutino y vespertino. Jueves un entrenamiento y luego los jugadores recibirán unos días de descanso. De cara a la liguilla por el título del fútbol mexicano, Mikel Arriola habló sobre el estreno del VAR semiautomático para los fuera de lugar como se utiliza en la Premier League. Adiós a los famosos vectores que tantas polémicas han causado a lo largo de estos años en el fútbol mexicano y hola a este sistema semiautomático que se utiliza en la Liga Premier de Inglaterra. ¿Cuáles son las diferencias? Los vectores que se tenían o que se tienen todavía, pero que ya no se van a usar, era un sistema en donde el operador junto con los árbitros de la cabina del VAR ubicaban manualmente el punto de golpeo de la pelota, ubicaban manualmente con la computadora, ponían el punto en donde se encontraba el defensa y donde se encontraba el delantero y con base en esas mediciones que ya se realizaban en los estadios, con base en las cámaras de televisión, se trazaban las líneas, se trazaban los vectores y se decidía si era fuera de lugar o no. Pero ustedes se acuerdan la cantidad de polémicas que hubo. Yo me acuerdo hubo una con Alan Pulido en este año, en un fuera de lugar allá en el Nemesio 10 que causó tremendo alboroto. ¿Se acuerdan que incluso se hablaba de que habían editado las tomas, que habían editado los audios y todo este tema? Bueno, esa polémica desató muchas situaciones. Entonces ya ese sistema no se va a utilizar, ahora se va a utilizar el sistema semiautomático como en la Premier League. ¿Y por qué es semiautomático y no automático completo? Bueno, porque se instalan 30 cámaras, de acuerdo con lo que dijo Mikel, en los estadios de la primera división y esas cámaras van mapeando las posiciones de los jugadores y también de la pelota. Entonces, cuando el sistema detecta un posible fuera del lugar, le manda la alerta a los árbitros del VAR y ellos tienen que checar que la posición del golpeo del balón sea la adecuada, que la máquina no se haya equivocado al momento en el que vino el golpeo de la pelota, y también checan que los jugadores involucrados en ese posible fuera de lugar efectivamente sean los que están en la jugada y que no se haya confundido con otro elemento de alguno de los equipos, ¿no? Entonces, por eso es semiautomático, porque sí, la computadora lanza la alerta, pero los árbitros en la cabina verifican que esos datos o que esa alerta sea adecuada y entonces le dan para adelante. Es una tecnología que se utiliza en las grandes ligas del mundo, muchachos. Vamos a escuchar las palabras de Mikel Arriola, que menciona que este sistema ya se va a utilizar en esta liguilla del fútbol mexicano. Bueno, la liguilla sí, tenemos un par de semanas adicionales para terminar ya con nuestra inversión. Es una inversión bastante alta, pero vale la pena para poder traer el mismo mecanismo tecnológico del fuera de lugar que tiene la Liga Premier. Entonces esperemos que todos los aspectos técnicos estén listos para poder estrenarlo en esta liguilla. ¿Sería solo para la liguilla o ya se quedaría para no, es lo que queríamos era esta propia temporada, pero la instalación implica alrededor de 30 cámaras por estadio. Entonces llevamos en ese trabajo todos estos meses
pero esto ya se queda para siempre en nuestro fútbol. Miguel, ya para la Liga para el MX próximo... femenil también aplicaría. La Liga MX femenil tiene VAR en la liguilla y estamos revisando también con el proveedor que para la próxima temporada lo podamos incorporar. Bueno, pues ahí lo tienen. Espero que haya quedado claro la explicación respecto de las diferencias entre los vectores y este sistema semiautomático que se va a estrenar en la liguilla. Vámonos a revisar ahora las declaraciones de Javier El Vasco Aguirre, que tuvo una entrevista con David Medrano y también con el Warrior para TV Azteca, en donde se hablaron diferentes temáticas, pero una de ellas muy interesante de cara al Clausura 2026, al torneo previo a la Copa del Mundo, que ya sabemos se va a jugar la liguilla sin seleccionados, porque el Vasco Aguirre pretende tenerlos prácticamente 5 semanas y media de trabajos con los que por lo menos militen en la Liga MX, y esto significará que Guadalajara, por ejemplo, que de pronto ha llevado muy continuamente al Tala Rangel y al Piojo Alvarado, veremos si se suma la Hormiga González, si se suma Luis Romo, que son de los futbolistas que han estado en este proceso con el Vasco Aguirre. Bueno, pues si ellos son convocados a la lista para la Copa del Mundo, no jugarían la liguilla del fútbol mexicano del próximo torneo para tener esta concentración con la selección mexicana. Y Javier El Vasco Aguirre habló sobre las charlas que tuvo con cada uno de los dueños de los equipos de la Liga MX y que le expresaron el total respaldo a esta determinación, a este plan de trabajo con miras a la Copa del Mundo. El Vasco Aguirre reveló detalles de lo que charló con Amaury Vergara, el presidente y dueño del Guadalajara. Está plasmado en un escrito, firmado por ti, por mí, pues te la... Bueno, entendió que hay unos que te van a aportar 3, 4 y hay unos que a lo mejor nada más te aporta 1. Pero bueno, te voy a decir una cosa, pero a Mauri se lo dije. Eres el más perjudicado de esto. Porque claro... Los demás contra extranjeros, claro. Tienes solo para la liguilla. Claro. Porque hay una clausulita ahí. Si me quitó 6 a mexicanos, pues me traigo 6 de fuera para la liguilla. Pero, ¿y cómo le hace Chivas? Claro. Y me dijo, no te preocupes, Javier, adelante. O sea, Mauri, fantástico. Javier. Bueno, pues ahí están los preparativos de cara al Mundial con miras en la Liga MX, tomando en cuenta que además el próximo torneo tendrá modificaciones porque no se va a jugar el play-in. El próximo torneo, los 8 primeros de la tabla general son los que entran directo a cuartos de final. No va a haber play-in para acortar los tiempos y permitir que las selecciones nacionales y en este caso la selección mexicana tengan ese tiempo de trabajo. Buscan terminar antes el torneo del próximo año para dar paso a la Copa del Mundo y a la selección mexicana. Entonces no habrá play-in y no habrá seleccionados mexicanos en la liguilla del Clausura 2026. Y el Vasco Aguirre en esa entrevista también habló sobre la convocatoria de Armando La Hormiga González, flamante campeón de goleo de la Apertura 2025, compartido con Paulinho y Joao Pedro, pero campeón de goleo al final de cuentas, el mejor mexicano en la lista de goleadores de la Liga MX. Habló sobre la convocatoria que realizó el Vasco Aguirre de La Hormiga y esto fue lo que dijo. Javier, La Hormiguita González, ¿tiene alguna posibilidad de ganarle en esta carrera un lugar a Raúl, a Santiago, a Berterame, al Cuate Sepúlveda? A ver, yo soy un convencido de, como dicen en España, la meritocracia. Este muchacho cayó por su propio peso su llamado. Claro. Nadie te puede cuestionar el por qué no está. Sería al revés. Claro. Sí, será un escándalo que no. Encima, con la circunstancia que Santiago sigue con problemas de tobillo, que Julián se desgarra, que el Cuate está 7 goles, está siendo suplente, que lo fui a ver a Cruz Azul. Entonces digo, además La Hormiga es joven, vamos a ver, tenemos hoy un equipo muy joven, tenemos 26,4, no sé, de edad, de promedio. Y no se llega a 27. No, y tenemos a Obed de la 20, al chico Mora, gracias. También chiquitito, La Hormiga, jovencito, y te das cuenta que yo no me fijo en la edad. Armando González, que tendrá la posibilidad de debutar con selección mayor el sábado cuando México se enfrente a Uruguay allá en Torreón. Desearle toda la suerte, todo el éxito, por supuesto, al joven delantero del rebaño sagrado, al orgullo de la cantera que terminó como campeón de goleo. Y finalmente, muchachos, vamos a revisar lo que dijo Cristian Martinoli durante la presentación de TV Azteca para la Copa del Mundo. A través de TV Azteca se va a transmitir el Mundial
32 partidos, todos los partidos de la selección mexicana, la final, la inauguración, los de la fase de grupos del combinado mexicano, el camino que tome la escuadra de Javier el Vasco Aguirre, partidos de 16avos, de octavos, de cuartos, de semifinales, en fin, una cobertura amplia que tendrá TV Azteca respecto de la Copa del Mundo. Y ahí hubo una zona mixta con los medios de comunicación que cubrieron el evento y Cristian Martinoli habló sobre esta generación, la que va a representar a México en la Copa del Mundo del 2026. Le preguntaron que, de acuerdo con las selecciones que a él le habían tocado cubrir como periodista en los mundiales, ¿cuál le parecía o en qué lugar se ubicaba esta selección mexicana del 2026? Y estas fueron las palabras de Martinoli, que fue duro con la selección nacional. De las que he estado yo estoy desde el 98 haciendo mundiales. Esta es la peor. Esta es la peor generación de todas. Pero bueno, la peor juega de local. Y jugar de local es una diferencia importante. Seguramente van a poner partidos a mediodía en el Estadio Azteca y eso va a pesar. Y en eso sostiene la Federación Mexicana de Fútbol al equipo. Que el equipo se motive con la localía, que se motive con el clima, que se motive con la temperatura, que se motive con el smog, que se motive con los 2.000 metros o 2.200 metros de altura que tiene la capital del país, y que con base en eso y 48 selecciones y un grupo al principio no tan complicado pueda avanzar. Yo considero que México está hoy, incluso con esta generación, por ser local y por jugar, si quieres, mañana en Los Ángeles, que también va a ser local, para estar entre los 16 mejores máximos. O sea, regresar a lo que se venía haciendo antes de Qatar. No está para ser un top 10 mundial ni cerca, para mi gusto, la selección mexicana. Entiendo que muchos dirán, no sé qué, es lo que pienso, siempre lo he pensado, y México ha tenido mucho mejores generaciones que esta y no ha podido trascender como hubiéramos deseado. Bueno, muchachos, pues ahí lo tienen, las palabras del comentarista narrador de TV Azteca. Estaremos al pendiente, por supuesto, de la información que surge en las próximas horas con el rebaño sagrado y alrededor de lo que pase con los seleccionados del Guadalajara en esta fecha FIFA. La última del año ya, se nos está acabando el año, la última del año, después vendrá una en enero, luego en marzo y de ahí los llamados al Mundial, la Copa del Mundo y pues ya casi se nos fue el 2026, muchachos. Fuerte abrazo para todos y seguimos en contacto.